Seguimos en este tema. La Fiscalía Metropolitana Oriente entregó ayer a la defensa de Luis Hermosilla una copia del contenido del celular de Luis Hermosilla, en esto en el marco del caso Audio. Hoy el ministro Elizalde, en una arista, descartó haber tenido intercambio de mensajes con Hermosilla. Vamos a hablar del alcance y posibles consecuencias de esta entrega de información. Estamos para eso en contacto con el abogado y académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. Cristian, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo has visto tú esto? Y me quedo con... Estamos a la espera, digamos, de la revisión de medidas cautelares. Habrá que ver cuál es la definición del Tribunal de Alzada. Pero en lo que fue la entrega de la información de este celular, porque no son solamente mensajes de WhatsApp, sino videos, audio. La defensa de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, dijo que se tienen que tomar 2 semanas, a lo menos, digamos, para ir evaluando qué información se entregará o será pública y cuál, por ejemplo, está dentro del secreto profesional, en la profesión de Luis Hermosilla y otros elementos. ¿Cómo lo has visto tú hasta este minuto este tema en particular? Un poco sorprendido porque no termino de entender por qué habría Juan Pablo Hermosilla de querer publicar diversos contactos de su hermano con diversas autoridades, él ha dicho fiscales y jueces. Eh, yo entiendo que él hizo una crítica a la hipocresía que significaba, digamos, criticar a Luis Hermosilla cuando muchas de estas prácticas son comunes por parte de muchos actores del sistema. Me refiero a prácticas como pedir apoyos y pedir que se hable con terceras personas para obtener votos, digamos, ya sea en las cortes o en el gobierno, aquellos que quieren ser designados. Pero más allá de esa crítica a la hipocresía que él llamó, no veo como defensa cuál sea el sentido de empezar a publicar esto. Claro. Porque en el peor de los casos, esto podría significar nuevas imputaciones para su hermano, digamos. Si es que alguna de estos contactos Ahora, pudiesen Cristian, derivar en algún tipo de delito. uno entendería, porque esto hay que entenderlo no en la mirada, digamos, de hacer público por hacerlo público. Aquí hay un abogado defensor que toma distintas estrategias y habría que entender esto como una estrategia de la defensa. De hecho, hoy día, al ingreso a tribunales, Juan Pablo Hermosilla decía, bueno, aquí estamos solos contra el Estado, si hasta el presidente de la República, ministros, están en contra de Luis Hermosilla. Esto de los mensajes, de la información, de entregar una lista de los contactos que tenía Luis Hermosilla, se tiene que ver como una estrategia de la defensa, pero claro, ¿cómo se podría ver? Esa es la pregunta. Sí, puede ser una estrategia de la defensa. Lo que pasa es que yo no la entiendo bien. Claro, a eso voy. La única que alguien por ahí comentó y dijo, mira, esto podría, la única estrategia que hasta ahora me ha parecido que podría tener sentido es, digamos, tratar de agrandar este caso tanto que generara un movimiento en la clase política, en distintos sectores institucionales que, digamos, se orientaran a cerrar el caso. Claro. Como Muchos dicen ocurrió como en Penta y el caso SQM. Exacto, en que había tanta gente importante involucrada que se tomaron medidas para garantizar la impunidad a través de una intervención, en ese caso, frente a impuestos internos. Pero eso me parece un plan un O sea, poco, digamos, un maquiavélico. poco verosímil. Eh, yo tiendo a pensar que no va a haber tales entregas de información o van a haber solo algunas pocas, pero no creo que realmente Sí, masivamente se vayan a entregar por parte de la defensa de Hermosilla los contactos que él tuvo con claro. diversas autoridades judiciales. Me parece absurdo. Porque, a ver, hablemos desde la lógica. Es evidente que un abogado defensor no va a hacer pública una información que complique aún más la situación de su defendido. Así es, Es evidente. Y ahí así la es. selección puede ir por otra beta, por otro lado, estamos aquí jugando la hipótesis, digamos, pero desviar la atención del caso mismo. Recordemos que esto ha tenido varias aristas, o sea, partimos, si le ponemos nombre de caso, caso Factop, en términos de las facturas, de los dineros mal habidos, digamos, delitos tributarios, luego cohecho, soborno, todo esto en eventual porque está siendo investigado. O sea, tiene muchísimas aristas y ramas que se van abriendo hasta administraciones anteriores, gobiernos anteriores, digamos. Claro, y además algunas de estas aristas que se han abierto, por ejemplo,
la intervención aparente de Mosilla en nombre del gobierno en el caso Penta, eh, aparentemente tiene una posibilidad de constituir nuevos delitos. Claro. Entonces, Nuevos casos, digamos, si queremos ponerlo claro, así. nuevos casos con responsabilidades penales, Sí. eventualmente, no lo sabemos todavía. Bueno, Ujú. y eso solo puede acrecentar la perspectiva de que Hermosilla se mantenga en prisión preventiva. Mientras más delitos haya, más razones hay para mantenerlo en prisión preventiva. Por lo Sí, tanto, yo no veo en qué pudiera favorecerlo, porque una vez que se abre estas cajas de Pandora, como quien dice, en este caso son pequeñas, pequeñas cajas, digamos, cada una de estas pequeñas cajas puede significar eventualmente nuevas imputaciones. Y claro. eso no veo en qué puede favorecerlo. Ujú. Ahora, ayer yo lo mencionaba y dentro de tu experiencia creo que es bien pertinente para lo que mencionábamos el día de ayer. Yo ayer decía, esto era bastante inédito cuando se entrega un disco duro con la información de un celular que es requisado por el Ministerio Público y que queda en una línea de custodia. Tras la petición de la defensa, en este caso Juan Pablo Hermosilla, claro, se dice, me imagino, bueno, el celular es de usted, no le voy a entregar el celular, pero sí le entrego lo que contiene ese celular. ¿Esto pasa habitualmente o es algo que podríamos decir es inédito o por lo menos novedoso en términos de lo penal? Mire, yo no conozco otros casos, pero me parece que sí, eso es lo que dispone la ley y es lo que corresponde, Ya, digamos. No, 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 no. O sea, la entrega del celular solo significa que la fiscalía tenga acceso a esa información. No significa de ningún modo que el dueño del celular pierda el control o la posibilidad de revisar la información o la claro, posibilidad de hacer con ella lo que quiera. claro. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hizo la fiscalía en términos de entregarla es razonable. Incluso yo pensaba que lo que iba a hacer probablemente era devolver el celular y quedarse con una copia. Sí, No sé, una copia de la información. sí, claro, No lo sé entiendo. por qué no procedió de esa manera. A lo mejor no podía Mm, obtener una copia suficientemente fidedigna. claro. Pero me parece que lo que se hizo es lo correcto. Ahora, en algún minuto las partes querellantes también solicitaban el acceso a la información de ese celular. ¿Qué te parece que finalmente no se haya dado paso, digamos, a eso? Que eso ya es No, distinto, no me parece, no corresponde no eso corresponde. porque, no, porque lo que las partes tienen derecho es a conocer el contenido de la La carpeta. carpeta Y investigativa, probablemente, o sea, de la carpeta investigativa, de la investigación. claro. Y probablemente algunas piezas de lo que se contiene en el celular que son relevantes para la investigación del caso, del caso en el cual está, digamos, en prisión preventiva Hermosilla, eh, van a ser incorporadas a la carpeta, probablemente ya lo están. Pero los querellantes solo tienen acceso a esa información. Evidentemente no tienen ningún derecho a pedir información respecto de aquellas partes del celular que no se incorporan a la carpeta. Lo que ocurre en todas las incantaciones de celulares o computadores, donde hay información que es impertinente, irrelevante para el caso de que se trata, nadie puede pretender tener acceso a esa información, que por lo demás es Claro. privada del propietario del instrumento, digamos, de la máquina. Ujú. Aquí hay un tema interesante también de analizar. El abogado Juan Pablo Hermosilla hablaba del cherry picking, un concepto que se ha usado varias veces en los últimos años, de hecho, pero que tiene un punto, o sea, en términos, o sea, tiene un punto desde la lógica que él señalaba, que era la entrega en la audiencia por parte del Ministerio Público de ciertas conversaciones o contenidos de ese celular, pero también de filtraciones que se han dado a distintos medios de otros puntos. Entonces decía, bueno, si ellos van a hacerlo de esa manera, nosotros lo tenemos que hacer de alguna manera, no sé si en beneficio de la defensa, pero sí igualando la cancha, se tendría que leer de esa manera. A ver, eso es lo que yo no termino de comprender, porque evidentemente si en el celular hay información que de algún modo favorece al defendido, por ejemplo, información de contexto que explica algunas de las cosas que han sido presentadas o filtradas, Ujú. ¿cierto? Yo entiendo que el defensor quiera mostrarla, eso me Claro, parece razonable. claro, Pero si se trata de abrir nuevos escándalos, digámoslo así, a partir de contactos que Hermosillo hubiese tenido con otros funcionarios que eventualmente hubiesen pedido su ayuda para determinadas cosas a cambio de algún otro favor o no, eso es lo que no queda muy claro para qué le podría servir. ¿Para qué le podría servir eh, destapar ese tipo de elementos? ¿Cierto? Hay cosas que evidentemente pueden servirle tanto para contradecir a los fiscales como para disminuir la importancia de lo que
digamos, pueda exponerse. A eso le encuentro pleno sentido que lo divulguen. A lo otro, menos sentido. En otro punto, Cristian Riego, en términos de la repercusión que ha tenido este caso o estos casos, subcasos que se van generando por la figura de Luis Hermosilla y lo que representa, ¿qué se juega en esta investigación? Y te lo pregunto, siempre en todas las investigaciones por parte de la justicia, llegar a la justicia, llegar a la verdad, pero cuando hablamos de la empresa, el dinero, las instituciones públicas, la política, recordando lo que son la situación de facturas falsas. No quiero llegar, hay que hacer caso de caso, son distintos, pero van teniendo de alguna manera algunas, lo voy a decir en chileno, algunas mañas bien comunes. ¿Qué se juega, digamos, en toda esta investigación y en el tiempo que se va a tener que desarrollar? No, yo creo que esta es una investigación que marca un hito fundamental en una situación muy grave que se venía ya percibiendo desde hace algunos años en Chile y que es, yo diría, la instalación de formas bastante elaboradas y estructuradas de tráfico de influencias, de lobby al interior de los tribunales con el motivo, ¿cierto?, de ayudar a las candidaturas de personas que querían ascender en un método muy inadecuado de ascensos que existe, pero que además corría el riesgo de que ese mismo método se traspasara a cuestiones más de fondo, o sea, a las decisiones mismas De los elegidos en su minuto funcionarios, designados, digamos, claro. ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos precisamente viendo? Entonces yo creo que acá, a partir de este caso, que ojalá se investigue lo más a fondo que se pueda, quede muy claro que todas estas prácticas son ilícitas y que se derive un proceso de reforma legal en que esto quede también muy claramente establecido, con mecanismos de control, con probablemente cambios en las formas de designación de los funcionarios y que en consecuencia, a partir de este hito, se produzca un cambio de conducta, para lo cual también es muy importante que quienes han participado sean sancionados para que otras personas que lo están haciendo, no me cabe la menor duda que hay muchas otras personas involucradas en este tipo de prácticas, tengan claro que no pueden continuar en ella o que si lo hacen arriesgan persecuciones criminales Claro, y bueno, y de otro tipo, digamos. ¿Mm? claro, y porque A mí me parece perdona, sí. o sea, que esto está afectando nuestro sistema judicial. Yo lo vengo diciendo junto con otras personas desde hace mucho tiempo, que esto puede destruir completamente la credibilidad y la confiabilidad de nuestro sistema judicial si no le ponemos un alto, digamos, Claro, muy serio. y no pensando en el futuro en el futuro, sino en el presente. De hecho, en el Congreso se están viendo nuevas cartas eventuales para la Corte Suprema. Entonces, obviamente, con este caso uno dice, bueno, pero se pone en duda, y la duda aquí mata mucho. Absolutamente. Además, ya sabemos que existe tráfico de influencia en la propia Corte Suprema, lo hemos visto en varias situaciones que se habían manifestado incluso desde antes. Ujú. Sabemos que hay tráfico de influencia en la designación de los fiscales. Sabemos que, o sea, esto realmente es un problema crítico. Sabemos que las designaciones de notarios y conservadores, donde hay muchísimos recursos en juego, Sí. esto ha favorecido mucho el tráfico de influencia en todos estos espacios, digamos, Ujú. y por lo tanto yo creo que estamos en una situación muy Ahora, crítica y si no la solucionamos vamos a lamentarlo y es el punto, severamente. y es el punto porque uno podría, y es lo lógico, pero vengo a la lógica, pero ser más proactivo dentro de la lógica. ¿Qué voy? Uno diría, bueno, hay que hacer cambios a la norma, cambios a la ley, a través, por ejemplo, a través del Parlamento, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico. Pero muchos dirían, bueno, pero esperemos a ver qué pasa con este caso, esperemos a ver si la investigación y finalmente la justicia determina si hubo delito o no. Esto puede llevar muchísimo tiempo. ¿Se puede hacer esto de no generar un cambio a la espera de que haya una definición de la justicia o debe ser antes? No, yo creo que bueno, en algunos casos hay algunos proyectos que ya están en marcha, como el proyecto de los notarios, a Por pesar de que ejemplo. sabemos que ahí hay muchos obstáculos, mucho Sí, claro. lobby para evitar que ese proyecto salga adelante. Me parece un proyecto importantísimo, Ujú. pero ya en las dos reformas
las dos propuestas de reforma constitucional, hubo también propuestas, en mi opinión, no demasiado buena ninguna, para modificar el sistema de nombramiento de los jueces. Pero se trató justamente el tema de los nombramientos. Exacto, pero estaba claro que había que avanzar en eso. Sí. Por lo tanto, a mí me parece que estamos muy atrasados en esto. Debiéramos ya haber avanzado con proyectos, a lo menos en estas dos áreas. Yo creo que probablemente también a partir de este caso vamos a necesitar probablemente subir las penas de los delitos de tráfico de influencia, y además yo creo que va a ser muy necesario prohibir más explícitamente el tráfico de influencia en el ámbito judicial. Sí. A diferencia de otras áreas. Y definirlo aún más judicial, lo que es el tráfico, perdona, y tipificarlo de una manera más fina lo que es el tráfico de influencia, hasta qué punto llega, hasta qué situación llega. Yo creo que es necesario hacerlo en el ámbito judicial, porque como decía, en el ámbito judicial, a diferencia de otras áreas, los abogados tienen formas explícitas de hablar con los jueces a través de los procedimientos que están establecidos, las audiencias, por ejemplo, ¿cierto? En consecuencia, o las reuniones con los fiscales que también están reguladas. Sí, claro. Entonces, de la mantención de la transparencia en esas actividades depende en gran medida la legitimidad de los procesos judiciales. Por lo tanto, es necesario cerrar los otros espacios que hoy día están, a lo menos en una ambigüedad, de lobby judicial, y darle la clarísima señal a los jueces, a los fiscales y a los abogados de que los argumentos los tienen que entregar en las instancias que la ley prevé, en audiencias públicas, ¿cierto? A través de entrevistas que están hoy día, hay una metodología para programarla, en el caso de los fiscales, y no de otra manera. Lo mismo en los concursos, donde también tienen que existir formas de entregar la información y no otras maneras informales para hacer valer o promover las candidaturas. ¿Cómo se van eliminando las prácticas que se dice esta frase típica, ¿no? Bueno, pues siempre se ha hecho así. Lo que pasa es que yo creo que todavía hay ambigüedad respecto de esto. Ya. O sea, si uno le pregunta a un candidato a ser juez, ¿cómo puedo yo dar a conocer mis antecedentes a un superior que debe votar por mí o no? Claro. ¿Cierto? Eso no está claro en la ley chilena. En algunos pocos casos hay audiencias públicas, no en todos. No hay un currículum estandarizado, no hay reglas de inhibición, o sea, de cuándo los jueces deben inhibirse en un concurso. No hay tampoco una metodología clara de entrega de información propia de un concurso público. Han habido intentos por avanzar en esa línea que no han sido demasiado exitosos, y yo creo que es indispensable estructurar esos concursos de un modo serio, como se estructuran cualquier otro concurso o cualquier otra licitación de decisiones que se toman en el aparato del Estado o en otras instancias, dejando claro que el propósito además y el deber de quienes participan en ese concurso es de elegir a los mejores candidatos y no de hacer favores, de conseguir quedar bien con una persona, de intercambiar un por otro o cosas semejantes. Cristian Riego, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y analizar estos temas. Son tan profundos, tan delicados que es bueno tener ahí un minuto, pelota en el piso, digamos, para poder hablarlo. Gracias nuevamente. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Gracias.